Diputados, si se pueden registrar porque ya hay quórum para empezar la sesión. Repito, si se pueden registrar que ya tenemos quórum para empezar. Diputados, a sus bancas. Diputada López, si puede tomar asiento. Gracias, diputada. Ya. Bueno. En cuanto haya 51, 52. Con la presencia de 50 diputados y diputadas en el recinto, queda abierta la sesión. Invito a la diputada Panribas y al diputado Laceretti a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie. En consideración lo actuado en la última sesión, si no se hacen observaciones, se dará por aprobado. Aprobado. Comunica su inasistencia a la sesión de la fecha el señor diputado Daniel Bonfasani. Voy a solicitar a los señores diputados y público presente a ponerse de pie y hacer un minuto de silencio por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Diputadas. En relación
a las recientes agresiones a locales partidarios, tiene la palabra el diputado Fernando Navarro. Sí, usted. Señor presidente, me voy a referir, hemos charlado en labor parlamentaria, con lo cual vamos a expresar un repudio a hechos de vandalismo y de violencia que se han producido en los últimos meses y últimas semanas respecto a locales partidarios, agrupaciones. Hoy, por ejemplo, en este momento se está realizando una conferencia de prensa en Vicente López, porque anoche un local del Movimiento Evita fue baleado con 12 disparos en pleno centro de Vicente López, y hechos de similar característica o de menor violencia, de pintadas, de bajar carteles, de romperlos, de amenazar de palabra a algunos compañeros, sea del radicalismo, del Frente Renovador, del espacio que integra el compañero Castillo, de todas las fuerzas esto ha ocurrido, y me parece que esto nos tiene que llamar a la reflexión, que más allá de las diferencias, de las cuestiones que nos separan en términos políticos y a veces ideológicos, lo que debemos estar juntos y estrechar filas para resguardar este sistema democrático con el cual para algunos será más liberal, para otros menos liberal. Algunos aspiramos alguna vez a que esta Constitución se modifique en términos del 49, otros buscarán otro tipo de reforma, pero que todos cuidamos y consideramos que es el sistema que nos permite desenvolvernos en libertad, hacer política, y no lo digo de la perspectiva del privilegio y la responsabilidad que tenemos como legisladores, sino como ciudadanos, comprometidos con una militancia política, pero ciudadanos todos en el marco de la tarea que desarrollamos en donde nos toque. Por eso expresar el repudio en nombre de todo el cuerpo a todo este tipo de situaciones de violencia, pedirle a la justicia, por supuesto, que actúe, que esclarezca los hechos y que nosotros tengamos la inteligencia de estar juntos, porque cuando agreden a un local del compañero Castillo, o a un local del Frente Renovador, o a un local de la Unión Cívica Radical, o del FAP, o de cualquier fuerza, están agrediendo a un local del Frente para la Victoria, están agrediendo a la democracia, están agrediendo a la política, están agrediendo al pueblo argentino. Debemos tener unidad monolítica en defensa de la democracia, de las instituciones, de la convivencia. Después podemos debatir, podemos discutir, podemos disentir, pero en estas cuestiones no podemos cometer la torpeza de separarnos ni siquiera un milímetro. Todos juntos, repudiando la violencia, repudiando la impunidad, pidiéndole a la justicia que intervenga, esclarezca y defina quién son los culpables, y defendiendo a ultranza el sistema democrático, que es lo que nos permite discutir, debatir, disentir, votar, y en definitiva es el sistema que masivamente, casi unánimemente diría, ha elegido el pueblo argentino. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra diputado Silvestre. Gracias, señor presidente. Simplemente para acompañar las palabras del diputado Navarro y para agregar, hoy nos toca en pocos meses renovar autoridades en diferentes niveles en todo el país, y sabemos que son los momentos donde muchos aprovechan para intentar de alguna forma menoscabar la democracia. También pido para aquellos que tienen responsabilidades institucionales de gobierno, dar el ejemplo de empezar a evitar el nosotros o ellos, los blancos y negros, amigos, enemigos, porque eso de alguna forma también ayuda a que muchos intenten con ese paraguas, como recién decía, menoscabar la democracia. Es necesario, bajo nuestras responsabilidades, cuidar, proteger, defender
a la democracia. Pero no solamente cuando nos toca a algunos de nuestros partidarios o nuestras casas partidarias, sino de asegurar que este sistema se imponga para las próximas generaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Conmemorando, diputado Navarro, ya le doy, diputado Vago. No tiene audio el diputado Navarro. Hola. Sí. Lamento plantearlo en este ámbito. Si hacemos un acuerdo en labor parlamentaria, pues yo puedo hablar de ellos, nosotros. No es el espíritu del planteo que hice. Si no fui claro, no hay ningún problema que hable otro legislador y redondee el concepto, que creo que de alguna manera expresaba lo que acordamos en labor parlamentaria. Casualmente hablé del conjunto, hablé de la totalidad. No hablé ni de ellos ni de nosotros. Yo sé a qué se refiere el diputado Silvestre, tiene su opinión, yo tengo la mía, pero me parece que no ayuda al espíritu casualmente que apuntaba en la dirección absolutamente contraria. Lo hizo como mención, lo podemos dejar de pasar, pero me parece que cuentas claras conservan la amistad. Diputado Silvestre. Y sin ánimo de polemizar, diputado Navarro, lo que intenté es amplificar ese pedido que usted hace en defensa del sistema democrático. No hice con ningún título de menospreciar o de poner en valor o en palabras, sino que sepamos que la democracia es pluralidad, que la democracia es consenso y que la democracia es discrepancias. Y a veces tienes mayores responsabilidades dirigentes que están mucho más arriba que nosotros. Nada más, señor presidente. Perfecto. Quiero aclarar que yo le voy a dar la palabra a todo diputado que me la pida, pero también quiero decirle que tratemos de respetar lo que acordamos en labor parlamentaria, ¿no? Lógicamente. Bueno, continuamos con el otro tema, tal cual habíamos planteado en labor parlamentaria. Conmemorando un nuevo aniversario del triunfo de Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946, tiene la palabra el diputado Musi, en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero agradecer a mi bloque la posibilidad de poder expresarme en este día, a un día de los 69 años de aquel 24 de febrero de 1946. Quiero decirle también que muy pocas cosas voy a decir que me pertenecen u opiniones que me pertenezcan personalmente. Quiero relatar hechos tomados de los historiadores de aquel entonces. Y para comprender el 24 de febrero quizá hay que comenzar diciendo que en 1945, dicen los historiadores, el país se polarizó dramáticamente. Por un lado, la oposición definida como antiperonista y por el otro Perón y los sindicatos que lo apoyaban. Cabe recordar que el general Perón era el secretario de Trabajo y Previsión del gobierno de transición encabezado por Farrell, que quería entregar cuanto antes el poder a los civiles. En mayo de 1945 llega a la Argentina el nuevo embajador de Estados Unidos, Pearl Braden, que jugó un rol decisivo coordinando a la oposición antiperonista y facilitando su unificación. El 19 de septiembre de 1945, 5 meses antes de la elección del 24 de febrero del 46, es textual lo que digo, la oposición apareció unida por primera vez en una enorme manifestación de 200.000 personas. Se llamaba la Marcha de la Constitución y la Libertad, que se dirigió desde Congreso a Recoleta. 50 personalidades de la oposición, entre ellos 3 radicales, unionistas, Tamburini, Mosca y San Martino, y un intransigente, O'Donnell, encabezaban la marcha, constituida también por empresarios universitarios y otros partidos de la oposición. El historiador Miguel Ángel Sena comenta aquel hecho diciendo: la marcha fue una espectacular demostración de poderío de la oposición,
una larga y compacta masa de 200.000 personas, algo pocas veces o nunca visto, cubrió aceras y calzadas. La manifestación estaba mayoritariamente integrada por personas de clase media y clase media alta, lo que resultaba notoriamente indiscutible. Pero ello no invalida el significado histórico de su amplitud social y su pluralidad política, decía el historiador. Es posible decir que una de las dos mitades en que estaba dividida la población estaba allí. La marcha desencadenó una serie de azonadas militares antiperonistas que se concretaron cuando el 10 de octubre le piden la renuncia a Perón y ordenan su detención. La oposición y los medios decían: Perón es un cadáver político. El 15 de octubre, la mesa directiva de la UCR unionista emitió una declaración pidiendo que se entregara el poder a la Corte Suprema de Justicia. El 17 de octubre, 2 días después, se produce uno de los hechos decisivos de la historia argentina. La multitud, caracterizada por la gran cantidad de jóvenes y sobre todo de mujeres que la integraban, y por el predominio de personas con el cabello y la piel más oscuras que en los tradicionales actos políticos de la época. Esto textual. La oposición antiperonista destacó esas diferencias y utilizó términos despectivos para referirse a los simpatizantes del peronismo como negros, grasas, descamisados, cabecitas negras. Fue el dirigente radical unionista Ernesto San Martino que utilizó un término muy criticado: aluvión zoológico. Las fuerzas opositoras no percibieron el significado del 17 de octubre, recuerda el historiador radical Félix Luna, textualmente: 10 días después del fenómeno popular más significativo y trascendente de esos años, ya nadie se acordaba del campo opositor ni en los medios que lo apoyaban. Exaltaban la marcha por la Constitución y la libertad del 19 de septiembre y afirmaban en ese éxito su certeza de que la unidad de las fuerzas democráticas garantizaba una abrumadora victoria electoral. También conviene recordar conceptos del discurso del general Perón, en aquel entonces el coronel Perón, el 12 de febrero, 12 días antes, en el cierre de la campaña para la elección del 24 del mismo mes. Decía: no debemos contemplar tan solo lo que pasa en el centro de la ciudad de Buenos Aires. No debemos considerar la realidad social del país como una simple prolongación de las calles centrales bien asfaltadas, iluminadas y civilizadas. Cuando medito sobre la significación de nuestro movimiento, decía Perón textualmente, me duelen las desviaciones en que incurren nuestros adversarios, pero mucho más que la incomprensión calculada o ficticia de sus dirigentes, me duele el engaño en que viven los que de buena fe los siguen por no haberle llegado aún la verdad de nuestra causa. Argentinos como nosotros, con las virtudes de nuestro pueblo, no es posible que puedan acompañar a quienes los han vencidos y los llevan a la rastra, a los que han sido verdugos y seguirán siéndolo el día de mañana. Los pocos argentinos que de buena fe siguen a los que han vendido la conciencia a los oligarcas solo pueden hacerlo por las engañosas argumentaciones de los habladores profesionales. Porque la verdad verdadera es esta: en nuestra patria no se debate un problema entre libertad o tiranía, entre Rosas y Urquiza, entre democracia o totalitarismo. Lo que en el fondo del drama argentino se debate es simplemente un partido de campeonato entre la justicia social y la injusticia social. Para alcanzar nuestra finalidad no necesitamos recurrir a teorías o métodos extranjeros, ni a los que han fracasado, ni a los que hoy pretenden imponerse. Bastará que dentro del cuadro histórico constitucional el mecanismo de las leyes se emplee como un medio de progresar, pero de progresar todos, pobres y ricos, en vez de hacerlo solo estos a expensas de los otros. La consecuencia de nuestras propuestas es conocida, comentaba el general Perón. Comenzó la guerra de las solicitadas y siguió la alianza con los enemigos de la patria. Continuó la campaña de difamación, de ultrajes, de mentiras, para terminar en un negocio de compraventas de políticos apolillados
y aprendices de dinamiteros a cambio de un puñado de monedas. No tengo que decir quiénes son los sindicarios señorones que han comprado, ni los judas que se han vendido, decía Perón. Todos los conocemos. Y se ha advertido que esto, que es gravísimo aún, no constituye la infamia mayor. Lo incalificable por monstruoso es que los caballeros que compraron la política no se olvidaron de documentar fehacientemente la operación para sacarle buen rédito al capital que invertían. Seguros que hacían una buena operación financiera, la documentaron bancariamente para que el día de mañana, si resultaran triunfantes sus gobernantes títeres, los tendrían prisioneros y podrían obligarlos a derogar o impedir cuanto significara una mejora para los trabajadores bajo amenaza de publicar la prueba de su traición. Si mis palabras requiriesen una prueba, podría ofrecerla bien concluyente en los titulares de los diarios, quienes afirman que atentamos contra las esencias democráticas y liberales, pero que tuvieron una actitud distinta cuando el problema se planteaba en otros pueblos. Esa es la causa por que avanzan sobre la Secretaría de Trabajo y en su empeño de destruirla. No a otra cosa obedecen los rugidos de satisfacción que han lanzado el capitalismo y sus servidores cuando una reciente sentencia de la Suprema Corte de la Nación declaraba la inconstitucionalidad de las delegaciones regionales de la Secretaría de Trabajo, algo que perjudicó a nuestros obreros. Decía Perón, el respeto a las decisiones judiciales no excluye el derecho de comentar y discutir sus fallos, mucho menos cuanto mayores sean las innovaciones que se hagan a la libertad y a la democracia. Ofrezco esta cita a mis enemigos y doy por descontado que entre ellos o las asociaciones profesionales antidemocráticas se me propiciará una nueva causa por desacato y hasta es posible que se tome el pretexto de ellos para ver si hay militares o marinos que lleguen a tiempo para impedir nuestro triunfo electoral. Finalmente, compañeras, compañeros, diputados, el 24 de febrero de 1946, el peronismo triunfó sobre la Unión Democrática. Señor presidente, señores diputados, hace 69 años que se vivieron aquellos hechos y personajes que en mucho se asemejan a los hechos y personajes actuales. Por eso, nada más real aquello de que la historia se repite. No tengo ninguna duda, la historia se volverá a repetir. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Díaz, en uso de la palabra. Hola. Sí, señor presidente. En el mismo sentido que lo que planteó el diputado Fernando Navarro, las palabras del diputado Musi eran un homenaje al triunfo electoral legítimo, democrático del peronismo en las elecciones de 1946. Terminamos haciendo un discurso que asemeja o intenta mostrar, y en el final lo expresa y lo ratifica con claridad, comparaciones y situaciones con la actualidad, que son verdaderamente, a nuestro juicio, no correctas e inexactas, como también algunas expresiones de aquellos hechos históricos que no es nuestra intención debatir. Decimos con el mismo espíritu que se planteó lo de los locales partidarios en el sentido, también lo hagamos, porque si no terminamos en que de un lado un hecho que sucedió hace 100 años lo vamos a comparar con lo que pasó acá o con lo que pasa ahora o con los sucesos de ahora. Yo reconozco la decisión y la voluntad de la gente del peronismo de evocar aquel triunfo electoral histórico en contra de un montón de decisiones y de barreras y de obstáculos que se le hizo. Pero como dicen los temas de la película, cualquier comparación con la realidad no es verdadera. Nada más. Gracias, diputado. Conmemorando ahora el natalicio del expresidente Néstor Kirchner, tiene la palabra la diputada Porto. Pruebe nuevamente, diputada. La diputada Porto, que no tiene audio. Buenas tardes, señor presidente. La verdad que me
da mucho orgullo y me honra muchísimo que mis compañeros del bloque me hayan elegido para hacer este homenaje. Sin ánimo de polemizar, a mí me pone muy contenta pertenecer a este espacio, a este colectivo que hoy por hoy enfrenta a los mismos sectores que enfrentaron siempre las causas populares. Es por eso que cuando yo hablo de Néstor me cuesta mucho pensar en una palabra diferente que no sea la palabra gracias. Le agradezco a Néstor por una infinidad de cosas en términos personales. Le agradezco a Néstor porque me devolvió la fe. Le agradezco a Néstor porque me dieron ganas de vivir en mi país. Le agradezco a Néstor porque me mostró la política. Pero sobre todas las cosas, le agradezco a Néstor en la palabra política, que vinculó con la palabra amor, que la vinculó con la palabra ideales, que la vinculó con la palabra convicción, que la vinculó con la palabra verdad. Hoy los que hacemos política, podemos y decimos la verdad. Y por eso muchas veces nos atacan, porque decimos la verdad, nuestra verdad relativa, como decía él. Así que hoy se cumple 65 años del día en que nació y me parece que el mejor homenaje que podemos hacer es recordarlo como él quería, sin llorar ni lamentarnos, militando y poniendo el pecho, porque cuando vienen por nosotros, vienen por nuestros compañeros, vienen por nuestros derechos, vienen por nuestra dignidad y sobre todas las cosas, vienen por la Argentina. Así que me parece que recordar a Néstor Kirchner también es recordar esta democracia que es inclusión, es recordar esta democracia que es para todos y que es mucho más que palabras. Es una democracia que sobre todas las cosas son hechos cotidianos que se construyen en el día a día. Así que le pido a mis compañeros de bloque, porque saben lo que yo siento y lo comparten igual que yo, y sobre todas las cosas le pido a esta Cámara que por favor tengamos a Néstor en la memoria cuando hacemos política, porque se puede hacer política política pensando de cualquier manera, pero sobre todas las cosas hay que hacer la política con el corazón en la mano, siempre extendida para el argentino que lo necesita. Gracias. Gracias, diputada. De acuerdo a los artículos 28, inciso 20 y 87 del Reglamento Interno de esta honorable Cámara, y por lo acordado en la reunión de Comisión de Labor Parlamentaria por Secretaría, se va a dar lectura a los números de expedientes autenticados por esta Presidencia. Expedientes 4102, 4119, 4109, 4164, 3588, 3589, 3591, 4054, 4062, 4003, 4004, 4041, 4057, 4075, 4083, 4115, 4133, todos 1415. En consideración. En votación, sírvanse marcar su voto. Aprobado. A los destinos pertinentes. Diputada Rego, en uso de la palabra. Es para solicitar poner en tratamiento el expediente D 1646/1415, proyecto de ley de la diputada Amendolara María Valeria, agregando al artículo 3 bis a la ley 10.592, régimen jurídico básico integral para las personas con discapacidad. Ponemos en votación el tratamiento sobre tabla. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. En particular, los artículos correspondientes se leen por secretaría. Si no se los observan, se darán por aprobado. Artículo primero del proyecto, artículo segundo de forma. Se comunicará al Senado. Diputada Rego. Poner en tratamiento el expediente de 2835/1415, proyecto de ley del diputado Iriar Rodolfo Adrián, modificación al artículo 7 bis de la ley 12.569, que establece normas de protección contra la violencia familiar. Ponemos en votación el tratamiento sobre tabla. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración. Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. En particular, los artículos correspondientes se leen por secretaría. Si no se los observan, se darán por aprobado. Artículo primero del proyecto, artículo segundo de forma. Se comunicará al Senado. Diputada Rego.
Gracias, señor presidente. Es para solicitar poner en tratamiento el expediente D 3603/1415, proyecto de ley de la diputada Giacone Rocío Soledad, prorrogando la vigencia de la ley 14.262, suspendiendo las ejecuciones de sentencias dictadas contra bienes muebles y o inmuebles afectados a fines deportivos y o culturales de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Ponemos en votación el tratamiento sobre tabla. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por más de 2 tercios. En consideración. Si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. En particular, los artículos correspondientes se leen por secretaría. Si no se los observan, se darán por aprobados. Artículo primero del proyecto, artículo segundo de forma. Se comunicará al Senado. Diputada Arrego. Para solicitar poner la Cámara en comisión para el tratamiento del expediente de ley, proyecto de ley D 3746/1415 de la diputada Nazábal Karina María Verónica, prorrogando por el plazo de 2 años la vigencia de la ley 14.407 que declara en la provincia de Buenos Aires la emergencia pública en materia social por violencia de género. Ponemos en votación el tratamiento sobre tabla. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por más de 2 tercios. Corresponde ahora que la Cámara se constituya en comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. Obrando en esta presidencia el despacho pertinente, queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. En consideración, diputada Karina Nazábal, en uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Me parece que no hace falta que abunde en detalles respecto de la continuidad de esta emergencia. Esta Cámara viene trabajando desde todos sus bloques fuertemente, reparando derechos para las mujeres, trabajando incesantemente de lo legislativo y promoviendo políticas en el Ejecutivo para que cada vez haya menos casos y podamos definitivamente construir una cultura sin violencia. Pero sí, no quería dejar pasar y utilizar esta media sanción y esta energía que le ponemos a esta ley para dedicársela a los familiares, a los amigos, a los compañeros de Fátima Catán. Un juicio que se está dando ahora en estos momentos en los tribunales de Lomas de Zamora. Empezó la semana pasada un juicio muy contrariado donde se ha manipulado información, testigos y donde esperemos que quienes tienen que dictar justicia puedan leer por abajo de todos estos mensajes y finalmente se haga justicia para la muerte de Fátima. Una familia, un espacio, una muerte que ha sido bandera para la zona sur en el conurbano y que esperamos que ese hogar Fátima Catán de Lomas de Zamora y todo lo que se ha promovido en nombre de ella pueda ser una bandera definitiva para la justicia en el tema de violencia de género hacia las mujeres. Así que muchas gracias, agradecerle a todos los diputados y diputadas que vuelven a acompañar este proyecto de ley y desde acá el abrazo más enorme a los padres y a los hermanos y a la familia de Fátima. Gracias, diputada. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra... Sí, diputada Denot, disculpe, en uso de la palabra. Sí. Gracias, señor presidente. Es para acompañar en todo las palabras de la diputada Nazábal. Nosotros acompañamos fuertemente este proyecto y asimismo pedimos también a esta Cámara que pueda resolver el despacho de un proyecto de ley que vendría muy bien a la provincia de Buenos Aires, que establece la obligatoriedad de las comisarías de la mujer en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, proyecto que tenemos pendiente ya de hace largo tiempo. Aprovecho esta oportunidad porque creo que estamos haciendo un buen trabajo en este sentido y que este proyecto de ley que está en comisión estaría reforzando el trabajo que venimos haciendo. Por último, adherir en un todo a las palabras de la diputada, como ya lo dije, y acompañar a la familia de Fátima. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ahora sí, si ningún otro diputado o diputada va a hacer uso de la palabra, lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. En particular, los artículos correspondientes se leen por secretaría. Si no se los observan, se darán por aprobados. Artículo primero del despacho de la Cámara constituida en comisión, artículo segundo de forma. Se comunicará al Senado. Diputada Arrego. Sí, para solicitar poner la Cámara en comisión para el tratamiento del proyecto de ley D
3843/1415 del diputado Feliu Marcelo, creación de Tribunal de Trabajo con competencia territorial sobre el Departamento Judicial de Bahía Blanca con asiento de ese distrito. Ponemos en votación el tratamiento sobre tabla. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. Corresponde ahora que la Cámara se constituya en comisión a los efectos de producir despacho. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. Obrando en la presidencia el despacho pertinente, queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. En consideración, si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. En particular, los artículos correspondientes se leen por secretaría. ¿Perdón? ¿Usted va a hacer uso de la palabra, diputado Feliu? Simplemente para una aclaración, obviamente para agradecer el acompañamiento, para solicitar que los fundamentos sean agregados al diario de sesiones, con la aclaración de que la creación de los actuales tribunales laborales del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad del mismo nombre, datan de 1948 y no como erróneamente se tipió en los fundamentos 1955. Con esa aclaración, nuevamente agradecido por el acompañamiento. Los fundamentos van a constar en acta, diputado. Vamos a la votación en particular ahora. Entonces, en particular, los artículos correspondientes se leerán por secretaría y si no se los observan, se darán por aprobado. Artículos 1 al 3 del proyecto, artículo 4 de forma. Se comunicará al Senado. Diputada Rego. Es para poner en tratamiento el proyecto de ley de 1517/1314 con modificaciones de la diputada Lacaba María Laura, modificación artículo 1 de la ley 14.233, expropiación de maquinarias que se encuentran en el inmueble ubicado en la localidad y partido de Berazategui. Ponemos en votación el tratamiento sobre tabla. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración, se va a poner en votación la aprobación de las modificaciones efectuadas por el Senado. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. En ley, se comunica al Poder Ejecutivo y al Senado. Diputada Rego, en uso de la palabra. Para poner en tratamiento en forma conjunta los siguientes proyectos de resolución y declaración. De 3.816/1415, de 4.018/1415, de 4.019, de 4.021, de 4.023, de 4.024, de 4.025, de 4.026, de 4.027, de 4.088, de 4.089, de 4.091, de 4.120, de 4.125, de 4.116, de 4.117, de 4.118, de 4.127, de 4.103 y en forma conjunta el de 4.165 y de 4.176. En forma conjunta también el de 4.090 y 4.172 y en forma conjunta los siguientes proyectos. El de 4.110, de 4.029, de 4.146, de 4.148, todos ellos 1415. Ponemos en votación el tratamiento sobre tabla de los referidos expedientes. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración, si ningún diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. A los destinos pertinentes. Diputado Lizalde, en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Es para solicitar el tratamiento sobre tabla del expediente cuyo proyecto de ley del diputado Ledesma Julio Rubén, número D 3293-1415. Ponemos en votación el tratamiento sobre tabla. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración, si ningún diputado hace uso de la palabra, lo pondré en votación en general. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. En particular, los artículos correspondientes se leen por secretaría. Si no se los observan, se darán por aprobado. Artículo 1 del proyecto, artículo 2 de forma. Se comunicará al Senado. Diputado Lizalde. Para solicitar el tratamiento sobre tabla y en conjunto de los proyectos de resolución, declaración y solicitud de informe
que se identifican con la letra D, 3994, 4044, 4021, 3291, 3996, 4049, 3939, 4107, 4042, 4050, 4078, 4156 y 4157, todos 1415. Ponemos en votación el tratamiento sobre tabla de los referidos expedientes. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración. Si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, los pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. A los destinos pertinentes. Diputado Díaz, en uso de la palabra. Sí, señor presidente, para poner en tratamiento en conjunto los proyectos de resolución, declaración y solicitud de informes D 4112, D 4113, D 4168, D 3986, D 4069, D 4080 y los 5 minutos en los expedientes D 4077, 1415 y D 4092, 1415. Entonces vamos a poner en votación primero los expedientes que van a ser aprobados y después les damos los minutos correspondientes. Ponemos en votación el tratamiento sobre tabla de los referidos expedientes. Sírvanse marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración, si ningún diputado va a hacer uso de la palabra, los pondré en votación. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. A los destinos pertinentes. Por el expediente 4077, diputado Vago, usted va a hacer uso de la palabra. Tiene los 5 minutos que le corresponden. Señor presidente, acá estamos tratando un pedido de informes sobre la situación de la morgue del Hospital de Moreno. Este pedido de informes venía asociado a la difusión por medios periodísticos locales de Moreno de la existencia de haber estado en el pasillo de la morgue un cuerpo 11 días consecutivos y que de las 6 morgueras, 2 morgueras no estaban en funcionamiento. Yo no quiero en esto entrar en detalles, pero en un ambiente de 3x3 que estaba en la oficina del trabajador, un cuerpo en verano, 11 días en estado de descomposición, no es una situación de lo más agradable, dado que cualquiera de los médicos de acá presentes saben lo que significa un cuerpo en 11 días de descomposición. El resto de las morgueras, 2 no funcionaban y 4 están ocupados por cuerpos con disposición judicial. Esto motivó una presentación ante el defensor del pueblo sobre la situación de colapso del hospital. Esta presentación realizada ante el defensor del pueblo y gracias a la participación del mismo motivó que hoy esté solucionado el problema de las morgueras en el sentido que hoy están funcionando 10 grados bajo cero. A mí me gustaría saber cuál sería la situación de los legisladores de los 77 hospitales provinciales, sabiendo que nuestro hospital de Moreno, por ejemplo, el día sábado se retiraron los franqueros del turno, las enfermerías del turno por falta de garantías, que el tomógrafo este año no funciona, que no había diclorofenac, ni buscapina, ni drogas para los insumos, que son frecuentes los problemas de violencia porque el hospital está colapsado. Este pedido de informe estaba coincidiendo con un proyecto de ley que pierde estado parlamentario y que tiene 3 despachos de comisión. Es un proyecto de ley de la creación de un nuevo hospital de Moreno. Este proyecto que tiene 3 despachos de comisión favorables
hoy pierde estado parlamentario. Fue apoyado por el intendente, reconocido y promovido por 15.000 firmas hechas a pulmón en la plaza, que la gente marcaba un problema de la situación del hospital. Nosotros en nuestro distrito tenemos 180 camas para 550.000 habitantes. La situación específica del colapso de la morgue, del colapso en insumos, el sábado no había médico de jefe responsable de la guardia en el momento que sucedieron los incidentes de seguridad, marcan la situación de un hospital colapsado. Por eso, señor presidente, yo en este caso reivindico la necesidad de que este pedido de informe se apruebe, que se defina por qué hay un protocolo que hace que los cuerpos se queden más de 2 años utilizando las morgueras de un lugar que no es un lugar apto para el morgue judicial, y lamentando que un hospital que está totalmente colapsado por la situación de que hacen falta 2 hospitales iguales, y que se dice desde el gobierno provincial que la maternidad de la señora Carlotto, que así se denomina, cumple las funciones de maternidad cuando el hospital atendió 4.500 casos de parto y la maternidad el año pasado atendió solo 175 por el protocolo de creación de dicha maternidad, que atiende específicamente los casos de baja complejidad. De esto vamos a volver a tratarlo en comisión. Hace falta, ante la situación de emergencia de la salud, de la emergencia hospitalaria, en un distrito de 550.000 habitantes, que se cumpla esta Cámara su labor y trate y promueva algo que hace a la salud de nuestros ciudadanos. El ejemplo de la morgue, con los cuerpos en descomposición, con los gusanos paseándose por el pasillo y subiendo por las paredes que fueron filmados, esto es un ejemplo de un hospital en situación de colapso. Esperamos que la intervención del Defensor del Pueblo en el planteo de la situación de colapso del hospital tenga un grado de solución para los ciudadanos de Moreno. Esta es una realidad que hay que cambiar. No puede haber en la provincia ciudadanos de segunda, de tercera. Moreno ya no tiene categoría en cuanto a la atención hospitalaria por el colapso de la demanda que supera las posibilidades de nuestro hospital con 180 camas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Vago. Tiene los 5 minutos el diputado Fari. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas del referido expediente. Sírvanse a marcar su voto. Rechazado. Bueno, ahora tiene los 5 minutos el diputado Farías. Sí, señor presidente, no vamos a hacer uso de los 5 minutos. Me informan que en labor parlamentaria se acordó la presencia del ministro a la brevedad en las comisiones conjuntas de Obras y Defensa de los Usuarios y Derechos del Consumidor. Diputado Díaz. Diputado Díaz. Hola. Sí, señor presidente. En el expediente 4069-1415 me quedó la necesidad de hacer un reconocimiento expreso a los concejales, tanto del oficialismo como de las distintas bancadas opositores, que vienen trabajando para impedir que esta sala de bingo se instale en uno de los lugares más pobres de nuestro distrito. También le pido, señor presidente, que no quisiera ser como Nikita Khrushchev en Naciones Unidas, de sacar un zapato para que se haga silencio en la sala cuando están hablando el resto de los legisladores, que podamos escucharnos, ¿no?, en este sentido. O sea que le pediría que pida silencio en la sala. Por favor, silencio, pide el diputado Díaz para escuchar al resto de los diputados. Nosotros y los que siguen, digamos, ¿no? Nada más en eso, el reconocimiento a concejales, oficialistas y opositores que trabajan en Loma de Zamora para impedir la instalación del bingo, que ya está en plena construcción con cartel colgado sin la correspondiente autorización del gobierno de la provincia. Nada más. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Silvestre.
¿No? ¿Quiere o no quiere? No, sí. Perdón, señor presidente. Es para solicitar el tratamiento de los siguientes expedientes. El D4149-1415, el D4150-1415, el D4151-1415, el D4152-1415 y el D4167-1415. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. Síbanse a marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración, si la diputada de NOT tiene el uso de la palabra. Bueno, en realidad, el bloque de la Unión Cívica Radical hoy, a través de 3 proyectos de resolución, está homenajeando a 3 grandes hombres de su partido: el fundador de la Unión Cívica Radical, Leandro N. Alem, al expresidente, doctor Arturo Humberto Ilia, y a Crisólogo Larralde. Y de los 3 voy a elegir hablar un poquito sobre Crisólogo Larralde, más que nada en atención a lo que se dijo en este recinto a raíz de la etapa del 45. Crisólogo Larralde, ustedes saben, fue un hijo de inmigrantes, un papá obrero, anarquista, una mamá empleada doméstica, que incursionó en la militancia sindical desde muy joven, instado por su padre, y que el impacto de lo que fue en su momento el gobierno de Irigoyen se hace radical. Este hombre fue aquel que a partir de la década infame, en el 30, y siendo en ese momento concejal, se convierte en la voz social, podríamos decir, del radicalismo. En el año 43, él es fundador de una corriente interna en el radicalismo. Esa corriente interna se denominó revisionismo bonaerense y se crea con la intención, o fue el primer intento en realidad, de desalojar la corriente conservadora unionista que era parte de la Unión Cívica Radical. Este mismo hombre, en el 45, es uno de los firmantes de la Declaración de Avellaneda. Pero además él, y esto lo quiero leer, ante las movilizaciones del 17 a las que se refería el diputado preopinante del bloque oficialista, fue el hombre que se opuso a esa lectura despectiva de los hechos que caracterizó una parte del radicalismo, que fue el unionismo radical. Y yo esto me voy a tomar el atrevimiento de leerlo para que seamos justos con la historia y con los partidos que hicieron historia en nuestro país. Y Crisólogo Larralde decía acerca de estos sucesos y de las miradas despectivas a las que hacía referencia el diputado. Decía: asistimos a la condenación de las manifestaciones populares del 17 y 18 de octubre. Observamos que diarios, gremios, instituciones y partidos se empeñan en demostrar que los manifestantes no fueron el pueblo ni los obreros auténticos. El ciudadano que escribe este artículo, radical, Crisólogo Larralde, hijo de un inmigrante que trabajó como sirvienta su madre y de un obrero que perdió su vida en ese momento, decía hace 8 años, mientras conducía un carro, declara que en esa multitud que desfiló encontró gente del pueblo. El autor de este artículo encontró asimismo en los niños de zapatillas rotas y mal vestidos, en muchos casos o en todos los que fueron tildados de descamisados, encontró, decía, gente del pueblo. Él también conoció con sus 5 hermanos el hacinamiento
de una sola habitación y la promiscuidad de los inquilinatos. Supo que es carecer de medias, ropas, botines y alguna vez comenzó sus estudios secundarios poniéndose los pantalones largos de su padre, un saco rehecho por su madre, camisa y sombrero usados, provistos por algún generoso vecino. Y él dijo, el 17 de octubre salió el pueblo a la calle y produjo un acto de adhesión al coronel Perón. Creyó que las llamadas conquistas sociales corrían peligro de desaparecer y afirmó su derecho a mantenerlas, vivando al coronel. En este apellido, la gente joven ve al realizador de un programa social. El pueblo habló, gritó, desfiló, realizó agresiones, sí, llenó de inscripciones las paredes, dijo lo que le parecía justo. El que dijo esto fue un radical. Formaba parte de ese partido al que hacía referencia el diputado Musi, que era un partido que no era plenamente el que coincidía con aquella opinión de los unionistas. Y este señor también fue el que en la revolución, en el año 55, cuando la revolución del 55 incorporó un artículo a la Constitución que fue el 14 bis. Un artículo que muchos narran, gremialistas y no gremialistas, pero que ninguno se acuerda ese autor, quién es su autor, y por eso hoy nosotros pretendemos recordar a Crisólogo Larralde. Es la historia, son los hombres y mujeres que tenemos, y es bueno recordarlos con justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Denot. Si ningún otro diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación. Si va a marcar su voto. Aprobado. A los destinos pertinentes. Tiene la palabra el diputado Britos. Gracias, señor presidente. Es para pedir el tratamiento sobre tablas y en conjunto de los siguientes expedientes: D3998, D4030, D4031, D4032, D4037, D4039, D4051, D4056, D4063, D4066, D4067, D4068, D4093, D4094, D4095, D4096, D4097, D4114, D4122, D4011, D4015, D4017 y D4159, todos /1415. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración, si ningún diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado. A los destinos pertinentes. Tiene la palabra el diputado Pérez. Diputado Pérez. Gracias. Presidente, es para pedir el tratamiento sobre tabla y en conjunto los expedientes D4085, D4086, D4087, todos 1415. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tabla. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración, si ningún diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado. A los destinos pertinentes. Tiene la palabra el diputado Martínez. Gracias, señor presidente. Es para poner en tratamiento sobre tabla y en forma conjunta los proyectos de declaración y solicitud de informe 4143, 4141, 4144, 4142, todos 1415. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración, si ningún diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación. Sírvase a marcar su voto. Aprobado. A los destinos pertinentes. Tiene la palabra la diputada Liempe. Gracias, señor presidente. Es para poner en tratamiento sobre tablas los siguientes expedientes: el D4131, D4128, D4130, todos 1415. Se va a poner en consideración, en votación, el tratamiento sobre tablas. Sírvase a marcar su voto.
Aprobado por más de 2/3. En consideración, si ningún diputado hace uso de la palabra, sírvanse a marcar su voto Aprobado. a los destinos pertinentes. Tiene la palabra el diputado Castillo. Sí, señor presidente. Sí. Primero voy a poner en votación los expedientes de 4138, de 4139, de 4140, todos 1415. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas, sírvanse a marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración, si ningún diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación, sírvanse a marcar su voto Aprobado. a los destinos pertinentes. Ahora el proyecto de 4134, 1415. No, eso, usted tiene 5 minutos por ese proyecto. Sí. ¿Por qué no pone en votación? Perfecto, perfecto. Entonces, en primer lugar, pongo a votación los proyectos de 4135, de 4147, de 4171 y de 4173, todos 1415. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas, sírvanse a marcar su voto. Aprobado por más de 2/3. En consideración, si ningún diputado hace uso de la palabra, los pondré en votación, sírvanse a marcar su voto. Aprobado. A los destinos pertinentes. Ahora sí, diputado Castillo, tiene los 5 minutos por el de 4134, 1415. Sí, señor presidente, este es un proyecto de declaración que espero sobre todo permita el debate en esta Cámara sobre el tema que conmociona al país desde el 19 de enero, cuando fue hallado muerto el cuerpo sin vida del fiscal Alberto Nisman. En este proyecto de declaración estamos pidiendo un pronunciamiento favorable a dos medidas que creemos elementales. La primera, la apertura de los archivos de la Secretaría de Inteligencia en vías de ser reemplazada por el nombre de la Agencia Federal de Inteligencia, y la conformación de una comisión investigadora independiente para investigar, valga la redundancia, el atentado encubierto durante 21 años de la AMIA. Y me voy a referir en los fundamentos porque estamos viviendo sin dudas una crisis política y en el medio de esta crisis política, en el debate público, se dicen muchas cosas que por ahí no se estiman en la gravedad de lo que se está señalando. En medio del debate abierto por la crisis Nisman, se ha planteado que la Secretaría de Inteligencia, no solo bajo este gobierno, sino bajo los gobiernos anteriores, estuvo colonizada, manejada por la CIA, la DEA y el Mossad. Y esto a veces se afirma un poco livianamente, quizá, porque si decimos que la CIA controlaba la Secretaría de Inteligencia, nos estamos refiriendo a un servicio de inteligencia que acaba de ser acusado en el propio Senado norteamericano, en un informe de más de 800 páginas, de haber orquestado todo tipo de actos ilegales y atentados a los derechos más elementales durante la llamada guerra contra el terrorismo. Es un documento tan abrumador que hasta los propios diarios estadounidenses señalaron que la consecuencia lógica de este informe era llevar a juicio a toda la administración republicana de Bush para abajo. Y estamos diciendo que si efectivamente esto fue así y la Secretaría de Inteligencia estuvo manejada o influida en su direccionalidad por la CIA, esto tiene responsabilidades políticas. No podemos decir esto y después no pasa nada, porque acá hubo jefes al mando de la Secretaría de Inteligencia y hubo un poder ejecutivo que delegó la responsabilidad de la Secretaría de Inteligencia en esas personas. Entonces, tienen responsabilidad de lo que ocurrió. Y justamente esto no puede ser un borrón y cuenta nueva, como creo que se está haciendo con el reemplazo de la Secretaría de Inteligencia por la Asociación Federal de Inteligencia. En el debate público también se ha dicho que los jueces federales están en connivencia con la Secretaría de Inteligencia y que la Secretaría de Inteligencia controlaba mediante carpetazos o asociaciones no lícitas a los jueces federales. Bueno, los jueces federales siguen en funciones como si nada. Se ha dicho también que los distintos gobiernos, desde el 83 a esta parte, manteniendo lo central de la estructura de la Secretaría de Inteligencia, de la CIDE,
que venía de la dictadura militar se valieron del aparato de esa Secretaría de Inteligencia para hacer carpetazos y operaciones. Tenemos ejemplos de todo esto. Bajo Alfonsín, la famosa rotura de las vidrieras de Modart durante una marcha de la CGT o el complot organizado durante los saqueos de 1989 que llevó a la detención de la cúpula de mis aliados en el Frente de Izquierda, la dirección del Partido Obrero en ese entonces. Bajo Menem, ni hablar, tenemos una colección de actos absolutamente ilegales, parte de los cuales están vinculados al encubrimiento de la causa AMIA, por la cual va a ir a juicio quien fue uno de los jefes de la Secretaría de Inteligencia bajo Menem, que es Hugo Anzorregui. Y tenemos también el hecho del encubrimiento de la explosión de Río Tercero, contrabando de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo el gobierno de De la Rúa tuvimos los sobornos en el Senado, con los pagos de fondos en la ley Banelco, que salieron de los fondos reservados de la CIDE, entonces manejada por De Santibáñez. Lo tuvimos luego en la organización del operativo represivo y la función de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que terminó con los muertos el 19 y 20 de diciembre, bajo Duhalde en Costec y Santillán, comandado por Carlos Soria, entonces con ese informe nefasto que decía que las manifestaciones de piqueteros eran el principio de un plan insurreccional y por eso había que preparar la represión, y terminamos con los asesinatos de Costec y Santillán. Y no voy a dejar de recordar que Juan José Álvarez, en ese entonces, agente de la Secretaría de Inteligencia desde la época de la dictadura militar, según es de público conocimiento, estuvo entre los orquestadores de ese operativo represivo brutal, deleznable. Bueno, y el actual gobierno ha mantenido a Estiuso al frente de la CSI, se valió de Estiuso y durante mucho tiempo acompañó la direccionalidad de la causa AMIA dada por el fiscal Nisman, que como demuestran los Wikileaks, y darle pesar a la familia y tener recogimiento por lo que ha sido una muerte, y ya termino, señor presidente, de carácter político, no nos Diputado, ya están los 5 minutos. Ya termino, le pido redondear, señor presidente. El recogimiento por la muerte no nos puede dejar de decir que es verdaderamente increíble que, según demuestran los cables de Wikileaks, toda la causa AMIA fue construida en consulta con la Embajada norteamericana. Esto no es algo que estoy inventando yo, es público. Entonces, ahora transformar en un héroe nacional al fiscal Nisman porque murió, creo que es un grave error, porque hay que señalar la orientación que tenía el fiscal Nisman en ese momento, en consonancia con la votación nacional de la ley antiterrorista y otras cuestiones. Por esa cuestión, señor presidente, creo que nada excusa no abrir los archivos de la Secretaría de Inteligencia. Nada. Están abiertos acá cerquita los archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia, con archivos hasta 1998, donde se prueba que en los gobiernos constitucionales la estructura del espionaje interno era igual que en la dictadura, se seguía a los partidos de izquierda, el radiograma de la CIDE, se seguía al movimiento estudiantil, se seguía y se sigue a las organizaciones gremiales. Por ende, que se haga luz en la población sobre qué hay en los archivos de la CIDE, las carpetas, quiénes son los agentes de la Secretaría de Inteligencia, quiénes son los infiltrados en las distintas organizaciones. No hay ningún interés secreto que preservar, simplemente el de quienes han tenido responsabilidad política en eso. Y lo segundo, insisto, esta comisión investigadora independiente, no creo que con el aparato de la casta judicial que tenemos, con los dos partidos judiciales que existen en el país, vayamos a encontrar la verdad, y por el contrario va a continuar el entramado de la causa AMIA. Así que, señor presidente, ese es el motivo de esta declaración que presentamos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Castillo. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas del referido expediente. Sírvanse a marcar su voto. Rechazado. Al orden del día tiene la palabra la diputada Graciela Rego. Para solicitar, señor presidente, que el punto 1 del orden del día sea postergado y que los puntos 2 al 18 sean tratados en conjunto. Se va a poner en votación la moción formulada por la diputada Graciela Rego. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado. Se ponen en votación los puntos 2 al 8 del orden del día. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.